una iniciativa ciudadana que está en marcha y tiende a aplicar el concepto de cambios constitucionales, que ya Panamá, con la constitución que tiene, somos testigos de que todos los gobiernos, desde el Guillermo Andrade Alemania hasta ahora, han estado cómodamente trabajando con la misma constitución que criticaron, la constitución de los militares. Bueno, hay este grupo que está buscando mediante el consenso nacional una nueva constitución. Ellos se llaman Panamá Decide, que es un movimiento ciudadano. Está con nosotros uno de los promotores, que es el abogado Carlos Ernesto González Ramírez. Buen día, ¿cómo está usted, abogado? ¿Cómo le va? Buenos días, señora Adames. Bienvenido. Oiga, gracias. ¿Cómo les va a ustedes en este salto olímpico que tienen que dar de lograr para esta constitución paralela 581 firmas en un plazo bastante corto? 581,000. Ajá, 580,000 dije, ¿sí? Ajá. No, bueno, dijiste 581, ojalá fueran. Disculpa, 581,000. Gracias por la observación. Disculpa. ¿Cómo les va a ustedes en esta noble misión? Bueno, muchas gracias antes que nada por invitarme al programa y a que la audiencia de Infoanálisis me escuche. Junto con un grupo de panameños preocupados por la situación en la que va el país desde hace mucho tiempo, y luego de haber tratado por varios medios, incluyendo algunos en los que participé con Milton en el pasado, para tratar de mejorar las instituciones de la República de Panamá, y de convencerme de que pues, los mecanismos distintos al de la constituyente no son viables simple y llanamente porque las instituciones panameñas no se van a reformar a sí mismas. Hemos iniciado un proceso para tratar de que los ciudadanos tomemos control, que tomemos control de la República y que ejerzamos el poder que tenemos como ciudadanos. Es un esfuerzo sumamente difícil porque no es una elección, a nosotros no nos están eligiendo para nada. No hay fondos, o sea, no hay subsidio estatal, no hay organización política previa. Se trata de un esfuerzo ciudadano en el cual lo que vamos a pedir es que se llame a una elección. Entonces, el proceso implica, o lo que busca el proceso, es que los ciudadanos comencemos a controlar la cosa pública. Somos los panameños los que tenemos que tener control sobre las instituciones del Estado y no viceversa. Cuando uno ve que los panameños que se quedan sin agua tienen que salir a cerrar calles para que les pongan agua y muchas veces no se las ponen, es una prueba evidente de que el sistema está tergiversado. El funcionario que está a cargo de que esa agua llegue no tiene consecuencias. Y los ciudadanos no tienen ningún otro mecanismo para tratar de tomar control sobre las instituciones del Estado que deben de estar para servirle, que cerrando calles. Es decir, nuestra democracia es una democracia autoritaria con muchos límites de control ciudadano. Y lo que tenemos que tratar los ciudadanos es de controlar nosotros a los funcionarios y a las instituciones públicas, profundizando la democracia. Y eso solo lo vamos a lograr a través de un cambio constitucional. Don Carlos, permiso, tengo un corte comercial. Vamos a ampliar al regreso después del corte comercial aquí en Infoanálisis. Carlos Ernesto González Ramírez está con nosotros esta mañana hablándonos acerca de esta nueva organización que se llama Panamá Decide, un movimiento ciudadano con miras a lograr una nueva constitución. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Amigos, de regreso aquí con el invitado Carlos Ernesto González Ramírez. Don Milton. Sí, muy buenos días, Carlos Ernesto. Muy bien. Tú estás liderando un equipo, eres parte de la dirección de un equipo que busca recoger las firmas para desencadenar el mecanismo constitucional que permite la convocatoria de una asamblea constituyente paralela para redactar una constitución. Se podría haber desencadenado el mecanismo mediante una iniciativa del Ejecutivo o una iniciativa del Legislativo. La tuya es una iniciativa popular, pero requiere 500 y tantos mil
firmas, son correspondientes al 20% del padrón electoral al 31 de diciembre del año pasado. Eso equivale a inscribir 13 partidos políticos, más o menos. Cuando vemos que un Ricardo Martinelli, que cuando llega a la presidencia mete 60% del voto, haciendo un esfuerzo recoge 45,000, 60,000 firmas para inscribir un partido político. Cuando vemos que Ricardo Lombana, que acaba de meter 18% de los votos, está a medio camino para recoger firmas para su nuevo partido, Otro Camino, me pregunto qué tan posible es levantar esas firmas cuando no hay un sentido de urgencia. Y citando una frase que tú pusiste alguna vez en Twitter de Salustio, que dice: son pocos los que prefieren la libertad, la mayoría solo quiere un amo justo. Entonces, esa petición de firma indica una conciencia cívica, indica un compromiso, indica un sentido de urgencia e indica un pueblo que quiere tomar su destino en sus manos. Y según Salustio, ese no es el caso de la mayoría. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad de que recojan la firma? Bueno, mira, yo me alegro por la pregunta, porque en efecto es un esfuerzo titánico, eso no hay ninguna duda. Pero es muy diferente buscar las firmas para que se llame a una elección que buscar las firmas para inscribir un partido político. No son las mismas motivaciones. Si tú firmas para una elección, no te estás comprometiendo a nada, solamente estás abriendo la puerta a una opción ciudadana. Ni estás decidiendo por una posición ideológica o por unos intereses en particular. Realmente no tiene el movimiento ese carácter, porque no es un movimiento para lograr el poder, ni es un movimiento para ser electo, ni es un movimiento para impulsar una ideología. Es un movimiento que simplemente está tratando de lograr que los ciudadanos podamos tener la opción de elegir unos constituyentes para cambiar el estado de cosas. La situación del estado de urgencia. Mira, concuerdo con ese análisis de que tiene que haber una sensación de estado de urgencia, y yo creo que la hay. En efecto, los ciudadanos panameños están hartos de lo que está sucediendo. Están hartos de una situación en la que se burlan en su cara, en donde les roban en su cara, en donde hay impunidad, en donde la justicia no los protege. Yo estaba oyendo al señor Adames hablar de que el presidente Fernández de Argentina estaba tratando de obtener poderes omnímodos o absolutos para poder manejar el tema de la pandemia, como tiene Bukele en El Salvador. Pues tengo noticias. En Panamá la Corte Suprema le otorgó esos poderes al ministro de Salud, que ni siquiera es un funcionario electo. Es decir, nosotros estamos viviendo una situación en la que los ciudadanos se ven disminuidos de manera constante en su poder ciudadano, en beneficio de mafias que están controlando el poder público. Y yo creo que eso es de conocimiento generalizado, y hay un hartazgo generalizado en el país con eso. Y de hecho, las encuestas que se han hecho, que son 2, demuestran que alrededor del 70% de los panameños están dispuestos a firmar por una constituyente. Muchos dicen querer firmar sin saber lo que es una constituyente. Y ahí nosotros tenemos un reto para explicarle a la gente. Pero la voluntad está. El problema nuestro es cómo conseguimos los recursos para la logística, para recoger esas firmas. Pero las firmas están, Milton. No te llames engaño, el sentido de urgencia está. Okay, señor, el país está harto. Sí. A ver, el hartazgo social muchas veces lleva a situaciones inesperadas e impensadas. Ojo, eso es importante. Lo quiero subrayar, si a bien tienen, amigos oyentes. Por otro lado, la corrupción en Panamá es la queja transversal, la más llana que hay para todos los efectos desde el punto de vista del manejo de empresa privada, gobierno. No hablo de Estado, gobiernos. Pero por otra parte, observamos que todos los panameños en este país no somos iguales ante la ley. Contrario a lo que dice la Constitución, la Carta Magna dice: no habrá fuero ni privilegio. ¿Y saben qué? Aquí hay una cantidad de personas privilegiadas.
que hacen lo que les parece, conforme a su criterio y no de acuerdo a lo que señala nuestra Constitución. ¿Ustedes qué tipo de iniciativa en ese sentido están pensando que es necesaria para sanear un poco la cosa pública, no un poco, lo mucho, que está saturada de escándalos de corrupción, señor González Ramírez? Bueno, una de las cosas que hemos venido trabajando desde el 11 de marzo que lanzamos el movimiento es que hemos estado conversando con una gran cantidad de gremios, asociaciones, ONG, partidos políticos, para que se sumen. Y en ese proceso nos dimos cuenta de que a pesar de que nosotros no estamos siendo electos para nada, ni vamos a poder determinar cuál va a ser la agenda de la constituyente porque no nos están eligiendo para constituyentes, sí nos dimos cuenta que era necesario ir generando consensos que unieran a los panameños, que pudieran permitir la confianza entre nosotros que no existe y que nos pudiéramos empinar sobre nuestras diferencias, como lo hemos hecho históricamente para lograr grandes cosas. Y en ese esfuerzo tomamos todas las propuestas de cambios constitucionales que se han publicado e identificamos una serie de objetivos que son comunes, digamos el mínimo común denominador de todas. Y son objetivos muy claros alrededor de reformas importantes a la parte de la arquitectura de poder de la Constitución. Por ejemplo, y bueno, eso lo tomamos, redactamos los objetivos y hemos estado conversando con distintos grupos para que se sumen al esfuerzo en base a esos objetivos. Y si se suman, partidos políticos, ONGs y demás, la intención es que los constituyentes que esos grupos propongan impulsen estos objetivos. Permítame, señor González Ramírez, permítame un segundito, por favor. A ver, permitir o invitar a los políticos, a los partidos políticos, representaría para ellos dispararse en el pie, a mi juicio, y le voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto que se hace falta una regeneración de nuestro sistema político y que hay que fortalecer el Estado de Derecho, pues en algunos casos nosotros somos testigos muy de primera línea de que aquí hay una resistencia precisamente a los cambios. ¿Cómo ustedes pretenden lograr convencer a la gente, a los 851,000 panameños, de que ustedes tienen una propuesta verdaderamente que vaya a buscar la manera de cambiar el estilo que tenemos ahora mismo nosotros, este modelo que está bastante agotado? Bueno, lo primero es que si no haces nada, sigues con el modelo, ¿no? Esa es la primera consecuencia. Okay. Pero el tema de los partidos políticos, sin duda, hay una desconfianza de mucha gente con la voluntad real de los partidos de hacer cambios propios. Yo, por eso es que nosotros los hemos invitado a que firmen esos objetivos, que sean parte de esos objetivos y que el esfuerzo, si se suman, sea para lograr eso. Es importante tener claro que un poco tenemos una redundancia aquí, pero los partidos políticos son absolutamente necesarios para la democracia. Demonizar a los partidos políticos es un error. Lo que tenemos es que trabajar para que los partidos políticos se reformen a sí mismos y que tengan el espacio para poderse reformar. Yo creo que algunos de los partidos políticos se han dado cuenta, o por lo menos los dirigentes de los partidos políticos se han dado cuenta de que esto es necesario, porque incluso ellos no pueden ya son víctimas del sistema a nivel de la dirigencia de los partidos políticos, especialmente por el poder que tienen algunos diputados, por ese privilegio que bien señala señora Adames. En ese sentido, nosotros hicimos ese listado de objetivos tales como limitar el poder presidencial, asegurarnos de una verdadera separación de poderes donde haya pesos y contrapesos, una reforma profunda de la composición y forma en que se eligen a los diputados y se integra la Asamblea Nacional, un cambio radical de la administración de justicia, tanto desde los mecanismos que pueden generar independencia de los magistrados y jueces hasta las carreras judiciales y mecanismos de profesionalización de la administración de justicia. Un cambio en la forma como se maneja el presupuesto. Los panameños estamos viendo cómo el gobierno
sin rendir cuenta, nos ha venido endeudando a todos. Y no hay ni siquiera un mecanismo de control ciudadano. Y somos nosotros los panameños los que vamos a pagar esta deuda. Y así, es una lista de una gran cantidad de objetivos que son todos muy claros, que se pueden llevar a cabo de distinta manera, porque lo que varía entre las propuestas es cómo lograr ese mismo objetivo. Pero los objetivos son los mismos, ¿no? Por ejemplo, el tema presidencial. Restarle poderes al presidente. Bueno, si le restas poderes al presidente, tienes que pasarlos a algún lado. Entonces hay un grupo que dice hay que pasarlos a la asamblea, pero la asamblea hay que dividirla, ponerle 2 cámaras, hacerla en una elección distinta. Hay otro grupo que dice no, lo que hay que dividir es el ejecutivo, como hacen en Francia o como hacen en Perú, en donde hay un presidente y un primer ministro controlado por la asamblea. Bueno, hay distintos mecanismos, pero el objetivo final es el mismo, limitarle los poderes al presidente. Okay. En definitiva, la idea es que no puede haber concentración de poder de nadie. Tengo un corte comercial. Amigos, el problema, a mi juicio, yo no estoy conspirando contra los partidos políticos. El problema es que el prestigio de la clase política panameña, lamentablemente, cuando llega al poder, está más cercana al piso que al techo. Estoy hablando de que están a nivel del mar, no están en las alturas como deben estar conforme a los deberes que tienen y las responsabilidades. A eso me refiero. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Licenciado González, hay oportunidades de oro y siempre se necesitan cambios constitucionales, pero ¿no creen ustedes que la oferta es demasiado abierta y quizás la gente tenga miedo? ¿Por qué no limitan o hacen una propuesta inicial de los cambios que quisieran ustedes hacerle, proponen a la Constitución? Mire, como le dije antes, lo que hemos hecho es trabajar unos objetivos comunes en los que podemos ser incluyentes todos los panameños porque son compartidos ya. Ya hay un consenso alrededor de esos cambios, que es lo que se quiere lograr. Ya eso se ve en todas las propuestas. Sin embargo, tenemos que ser muy claros. Nosotros no nos están eligiendo para nada. Nosotros no somos los que vamos a decidir cuál es la reforma constitucional. Eso lo van a hacer los constituyentes cuando sean electos. Lo que sí podemos es ir generando un gran consenso nacional alrededor de esos cambios. Y esos cambios, casi todos van dirigidos a la parte orgánica de la Constitución, que es la arquitectura del poder, que es donde tenemos el problema más grave. Panamá no tiene una democracia participativa y profunda, tenemos una democracia autoritaria. Lo que dice, lo que estamos viendo nosotros en América Latina, lo que sucedió en Chile, lo que está pasando en Colombia, lo que pasa en El Salvador. Lo de Colombia y El Salvador son 2 caras de la misma moneda. Los pueblos no tienen control sobre sus políticos, se burlan en su cara, se cometen atropellos con los fondos públicos. Hay sistemas que tenemos nosotros, son conducentes al abuso de poder y a la corrupción. Eso pasa en toda América Latina. Las reacciones de los pueblos a eso usualmente son o una gran inestabilidad y una reacción violenta como la que está pasando en Colombia, o esperar a la próxima elección para buscarse un iluminado que va a llegar a dañar aún más el sistema. Nosotros en Panamá tenemos la enorme oportunidad de una salida controlada por los ciudadanos, que es una asamblea constituyente. Mire, solamente Panamá y Venezuela. Permítame, señor González Ramírez, porque usted acaba de tocar un tema que me llama mucho la atención, y es que tenemos en Panamá una parodia de justicia. Tenemos, vamos a ponerlo de esta manera, hay un déficit de justicia, evidentemente, y vuelvo al punto inicial, de que la justicia no es igual para todos. Usted es abogado. ¿Qué se puede hacer al respecto en caso de que haya una aprobación a la constituyente? ¿Cómo la tienen ustedes enfocada en ese sentido? Bueno, el imperio de la ley es fundamental. Ajá. Y el imperio de la ley, ¿cómo se logra? Bueno, se logra teniendo un órgano judicial independiente que en efecto administre justicia. Pero también se logra que en ese órgano judicial hayan estructuras conducentes a ello. Nosotros, recientemente, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que le dio todo el poder al ministro de Salud, sin que exista una norma que la sustente,
y en contravía de los derechos fundamentales de los panameños, enterramos el Estado de Derecho hace 2 meses. No existe Estado de Derecho en Panamá. Aquí lo que existe es la voluntad de las personas, al punto que la voluntad de un funcionario no electo suspende sus garantías fundamentales. Entonces, y eso no es solo en Panamá. Lo estaba usted diciendo con el tema de Argentina. Ahí está Kirchner tratando de hacer eso. En El Salvador es la voluntad de Bukele la ley. Ese no es el camino para el desarrollo y para que un país, especialmente como Panamá, entre en el concierto de las naciones con pie firme. El camino del desarrollo es el Estado de Derecho y eso requiere instituciones públicas que sean conducentes precisamente a que eso se dé, no instituciones públicas que sean conducentes al abuso de poder. Mira, el agua es vida, el agua es muy importante, pero cuando un agua está represada, ya sea por una represa hecha por el hombre o una acumulación natural, y se rompe la presa, viene una cabeza de agua y destruye y mata, o una represa se desborda, esa energía del agua destruye y mata. Cuando en 1994 propusimos por primera vez como norma constitucional que se podría convocar a una asamblea constituyente paralela, fue aprobado por la asamblea del 94 y no aprobado por la asamblea que se eligió ese año, por lo cual no entró en la Constitución, pero sí se logró aprobar luego en el 2004. No era porque veíamos que se iba a convocar una asamblea inmediatamente, sino porque había que tener un instrumento para canalizar la energía social de forma productiva en lugar de que quedara fuera de madre, literalmente, en una forma destructiva en algún momento en la historia. Y estamos llegando a ese momento por el deterioro del respaldo o el agotamiento del capital político del gobierno actual, la desconfianza en toda la institucionalidad, en los dirigentes políticos, mediáticos, gremiales, porque es una devaluación general del liderazgo, nos está llevando a una situación que si no la canalizamos, vamos a quedar como en Colombia o como en Chile o como en Ecuador o como en Perú, o Venezuela, en donde un demagogo se toma el poder por encima o tomándose o montándose en la ola del descontento. Pero convocar a una asamblea constituyente y que termine su trabajo y produzca una nueva constitución toma 2 años. A recoger la firma, elegir los diputados, que esa asamblea sesione, que el producto de esa asamblea vaya a un referéndum y sea aprobado, son 2 años. Entonces, lo que se está tratando, y es lo que yo debo entender, es preparar el canal por donde se va a conducir esa energía social que hoy en día se acumula en frustración, en una represa de frustración, para que cuando salga esa energía no destruya, sino que a lo sumo produzca energía y produzca luz. Ahora bien, no es lo mismo el explosivo que el detonador. Tenemos lustros acumulando situaciones explosivas y luego viene un detonador, a veces enviado de afuera, a veces agentes provocadores, que es un poco lo que hemos visto en Chile o en Colombia, que han sido luego arrestados, pero eso no significa que no había un explosivo. El hecho que haya detonadores no significa que no había un explosivo. Y el hecho de que exista el explosivo no significa que tiene que ser detonado, sino a lo sumo desactivado, mediante un proceso social como lo que están proponiendo los que impulsan la Asamblea Constituyente. Pero solamente te dejo con una nota de algún tipo de preocupación. Una vez le preguntaron al doctor Belisario Porras, doctor Porras, ¿cómo hacemos para que Panamá sea una Suiza? Y dijo, bueno, habrá que traer suizos, porque al final de cuentas va a haber una elección, se va a elegir a un grupo de personas que son panameños con sus virtudes y sus defectos y probablemente produzcan más o menos lo mismo que tenemos. ¿Cuál es la garantía de que todo este esfuerzo muy correcto, muy conveniente, muy previsor que ustedes están empezando, no nos termine con una decepción de más de lo mismo? Pues ¿sabes qué, señor? Yo le agrego algo, señor González Ramírez. A ver, hay que ser realista y hablar de una forma cruda y clara.
Aquí hay varios factores irritantes, voy a poner ese término, por una parte. Por la otra, a la democracia en este país le falta sociedad, que es lo que ustedes están tratando de lograr, ¿no? Eso es lo que es, que la gente tome conciencia de la necesidad de un cambio para lograr que nosotros podamos lograr un mejor Estado de Derecho, fortalecer la transparencia, pero sobre todo que la ciudadanía se haga sentir, es lo que ustedes pretenden en este caso. Sí, mira, yo quiero comenzar por los suizos. Yo he tenido la suerte, la dicha de vivir en 7 países, incluyendo Panamá, en 4 continentes. Los panameños no son ni peores ni mejores que ningún otro. Lo que nosotros tenemos son instituciones que son conducentes al juegavismo, al abuso de poder y a la corrupción. Nada más les tengo que recordar a los que somos más viejos cómo los panameños, los mismos panameños, se conducían diferente cuando cruzaban a la zona del canal. Las instituciones que generan los incentivos apropiados generan una mejor calidad de vida para todos. Esto está bastante estudiado. Les recomiendo un libro a los que no lo han leído que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? No es la gente, son las instituciones. No solo las instituciones públicas, también las instituciones privadas. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que los constituyentes nos van a generar esas instituciones? Pues ninguna. Las garantías no están. Eso va a depender de los ciudadanos precisamente. Y es un proceso educativo en el cual nosotros estamos embarcados. Sin embargo, no hacer nada es quedarnos con lo que tenemos. Entonces, la garantía, al no existir la garantía, porque la garantía va a depender de nosotros mismos, paralizarse es simplemente la excusa del que quiere que continúen las cosas como están. Nosotros tenemos una opción ciudadana en nuestras manos, una opción que podemos activar los ciudadanos y que puede lograr un cambio de paradigma total para el país. Un cambio que genere las instituciones que nos hagan a todos sentir orgullosos de ser panameños. Pero créanme, los panameños no son peores ni mejores que ningún otro. Los panameños sencillamente tenemos instituciones que nos conducen a comportarnos como nos estamos comportando, como sucede prácticamente en toda América Latina, porque no tenemos el monopolio de eso. Y ese problema también está estudiado. Es un problema desde el punto de vista político por un problema de diseño constitucional. Todas las constituciones de América Latina son tenemos lamentablemente que despedirlo a usted como invitado. Apreciamos mucho sus aportes. Les deseamos a ustedes que por el bien del país la gente reflexione mucho acerca de si quisieran tener o mantener esta política parroquial, aldeana que tenemos nosotros hasta ahora funcionando en este país, por una parte. Quito, pero antes que se vaya, ¿cómo puede hacer el que quiere apoyarlo? ¿Dónde firma? ¿Qué se hace antes que se vaya? Un minuto. Muchas gracias. Rapidito. www.panamadecide.org. Entran a la página, se inscriben con nosotros, pueden donarnos, pueden ser voluntarios. Allí está todo el mecanismo disponible para los panameños. Repite, www.panamadecide.org. ORG. Ojalá ustedes logren sacudir la conciencia de los panameños, señor González Ramírez. Muy amable por estar con nosotros, Carlos Ernesto González Ramírez, gracias, de un movimiento ciudadano que se conoce como Panamá Decide. Gracias por su participación. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bien, amigos, vamos a darles a conocer a ustedes los números de la COVID-19 que tenemos actualmente en nuestro país. Vamos a compartir con ustedes esta información. Tenemos, por ejemplo, que el día de ayer se reportaron un total de 386 nuevos casos de contagio y 4 muertos, para un total de, dice aquí, de 434 personas infectadas, de 367.656 personas que están contaminadas en nuestro país, pero hay una buena noticia, se han recibido ya 2 dosis, un total de
231.434 personas y 23.928 docentes han recibido la vacuna contra la COVID-19 hasta el momento en Panamá. Así que esa es una muy positiva información que nosotros compartimos con todos ustedes aquí en Infoanálisis. Lo importante, amigos, tomen en consideración los que no se han vacunado, vacúnense porque es la mejor manera de combatir la COVID-19. Miren lo que ha pasado en otros países, lamentablemente no tenemos que ir muy lejos. Miremos el tema de tanto Costa Rica como Colombia. Costa Rica ha tenido de repente un repunte peligroso que nos va a llevar a una emergencia severa en cuanto a la realidad que está viviendo nuestros hermanos ticos. Y en Colombia, pues, estamos también viendo lo mismo. Don Rubén, usted había... Diga, don Rubén, diga. Lo importante, Guillermo, es que no sé qué factores han jugado, pero el sistema de vacunación en Panamá ha sido exitoso. Sí. Una de las cosas que se siente orgullo. Hay algunos problemitas de quejas en el aeropuerto de Tocumen. No funciona la cosa bien porque atropellan a los panameños que regresan al país, los obligan a meterse, le hacen examen, salen negativos, pero con todo eso los meten en hoteles donde no hay condiciones adecuadas para recibir a una persona de nivel. Y las quejas son constantes y no hay una explicación de por qué meten a la fuerza a gente, a panameños o a turistas que tratan de entrar a Panamá, que no tienen síntomas y salen negativos en la prueba, pero de todas maneras los meten. Como que hay alguien interesado en que a los hoteles, que en los hoteles hagan un negocio que no lo pueden hacer porque la realidad es que no hay turismo en Panamá, no hay. Rubén, ayer el diario de La Prensa publicó unas declaraciones de una joven turista de origen de Colombia que ya dice que ya venía vacunada con todas las pruebas de que estaba vacunada y la mandaron nuevamente aquí a Panamá, la mandaron a un hotel de muy baja categoría y su esposo tiene un problema físico. Entonces, hay que cuidar mucho la marca Panamá, el prestigio del país, hombre, hay que tener cuidado con estas cosas. Si queremos nosotros, realmente estamos hablando de que queremos incentivar el turismo. Bueno, hay que comenzar a respetar a los turistas, a los que vienen, los pocos que vienen, tratar de ver cómo se convierten en elementos que puedan ser amplificados las bondades de Panamá y no en contrario. Esa parte me inquieta mucho. Don Rubén, usted ha tocado aquí sistemáticamente el tema de la perpetuación de ciertos políticos en la Asamblea Nacional, ¿no? Ese tema yo me he quedado pensando y vale la pena tocarlo porque los resultados no han sido muy buenos, don Rubén. ¿Eh? Bueno, Guillermo, bueno, y tenemos aquí a un compañero que ha sido diputado. Legislador. Legislador. Pero es importante que nosotros salvemos la Asamblea. El primer órgano del Estado es el Parlamento. Entonces, pero tiene que tener reglas básicas. O sea, la reelección a perpetuidad de los diputados le está haciendo daño a la no se está alimentando, no se está nutriendo de nuevos ciudadanos, de nuevos valores. Aquí fue un lujo haber tenido un Carlos Iván Zúñiga, haber tenido diputados, eran diputados. Calona, haber tenido a Gerardo González con toda su experiencia popular. Pero eso no se está dando, o sea, cada día no mejora, sino que desmejora la calidad de los que elegimos. Y sobre todo la reelección prácticamente a perpetuidad. Eso, no, hay que ponerle un freno a eso para salvar al país. Y yo creo que
si queremos que el primer órgano del Estado funcione, que eso de que los diputados no van allí para colocar gente en los ministerios, porque no solo colocan gente en la asamblea, Guillermo, que ya hay, pasan de 1000 personas los funcionarios en la asamblea, sino que negocian con todos los funcionarios que llegan a la asamblea, negocian puestos para cuadros de ellos en las instituciones del Estado. Rubén, y aquí tengo, está haciendo daño al país. por supuesto, oye, Rubén, aquí hay una opinión de una persona que nos escribe del interior. Vamos a darle voz a la gente del interior también. Ella se llama Rita, dice, un oyente, dice, por favor mencionar nuestra inconformidad en el interior porque no envían vacunas, aunque no sean grandes cantidades, para iniciar la vacunación en el interior, donde también hay mucho COVID. ¿Qué le parece esa, señor Murga? Este es un llamado pues, al Ministerio de Salud. Como siempre, nosotros somos aquí, hay que darle voz a los que no tienen voz y los que no tienen la oportunidad de decirlo públicamente. Esta solicitud del interior de la República hay que comenzar a mirar hacia el interior con mayor seriedad, ¿no? El tema de la vacunación, no sé, la disponibilidad es la otra, ¿no? Guillermo, la vacunación es un éxito de Panamá. Pero está mirando hacia el interior, Rubén, hay que mirar hacia el interior también, lo que está diciendo la dama. Pero hay que evitar que se dañe el proceso de vacunación. Por eso yo cito el ejemplo del desastre que ocurre atropellar a un turista que viene. Eso sí. le hace un daño descomunal al país. Y entonces, si el Ministerio de Salud ha hecho las cosas bien, no la dañe en el aeropuerto de Tocumen, no la dañe obligando a favorecer a hoteles que no tienen clientes, metiendo a personas que no están enfermos con el COVID, obligándolos a ir a un hotel destartalado, con malas sábanas. ¿Por qué? Porque los hoteles están vacíos ahora mismo en Panamá y no podemos forzar a la gente. Entonces, yo creo que el Ministerio de Salud, que lo ha hecho bien, no debe permitir que se le dañe la imagen de lo que ha hecho bien. Y hay que exigir, prestarle atención a esto, porque sí, uno de los éxitos que puede lucir el gobierno de Cortizo es que Panamá, con los pocos recursos que tenemos de un país subdesarrollado, hemos manejado esto mejor que Estados Unidos y mejor que muchos países del primer mundo, gobierno. Bueno, yo no quiero ser tan pretencioso como eso, pero yo lo que sí creo es que hay que mirar hacia el interior del país. Ya Panamá, hasta el momento, yo estaba leyendo que ha invertido casi 31 millones de dólares en vacunas. Es fácil decirlo, pero no basta con tener la voluntad, sino también la disponibilidad de las vacunas. Eso es importante, ¿no? Milton, no sé, ¿usted qué dice? A mí me parece que lo que el mundo está reconociendo y premiando son los liderazgos que piensan con sensatez. La señora Merkel, que está de salida, vive en el mismo apartamento de toda su vida, de 2 recámaras, en un barrio mediano. La presidenta de la Comunidad de Madrid, cada vez que va a un lugar, la reciben con aplauso, porque ella sigue viviendo en Chamberí, porque ella se preocupó de que la gente no perdiera su empleo y se preocupó de los enfermos haciendo un hospital especializado. O sea, se pueden conciliar los aspectos económicos, los aspectos sociales. La primera ministra de Nueva Zelanda, que se ha reelecto abrumadoramente, Jacinda Ardern, también. O sea, lo que se quiere, y mira que todas son mujeres, es un liderazgo conectado con las necesidades de la población, preocupado por dar el mejor servicio, que no le cambia la forma de vivir y no le cambia la actitud hacia las personas, el poder, que no se marean y que cuando repiten en el cargo, como es el caso de las 3 mujeres que he mencionado, es porque lo han hecho bien, porque la gente las aplaude, las reconoce y porque el poder no las ha cambiado. Ojalá nos pasara eso a nosotros. En América Latina hay un caso excepcional que es Pepe Mujica, el expresidente uruguayo. Pepe Mujica salió de su chacra, como le llaman, de su finca a la presidencia, y en el mismo camino que tomó para llegar a la presidencia regresó a su chacra dentro de las mismas condiciones de vida que tenía antes de ser presidente. Hay un ejemplo en América Latina que yo no quisiera sobrayar. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.